Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca muy de cerca. Vamos a desmontar el gran mito del reciclaje de plástico, basándonos en el capítulo que escribe Nina Schrank en El libro del clima, porque como veremos, la realidad que se esconde detrás del contenedor amarillo es mucho más compleja de lo que nos han contado. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos los días hacemos el gesto casi automático de separar nuestros residuos, pero ¿nos hemos parado a pensar qué pasa después? ¿A dónde va de verdad todo ese plástico que separamos con tan buena intención? Pues agarraos, porque la respuesta es bastante sorprendente. Claro, la historia que nos han contado es bonita, ¿verdad? Es casi un cuento de hadas. Un ciclo perfecto donde nuestros desechos vuelven a la vida convertidos en otros objetos. Y es un mensaje que nos han repetido hasta la saciedad. Nos han hecho creer que el reciclaje es la solución definitiva. Pero ya os adelanto que a este cuento le faltan unas cuantas páginas, y son las más importantes. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo hemos llegado a creer tan a pies juntillas en esta idea? Para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco en el tiempo y ver cómo se cocinó toda esta historia. Fijaos, estamos a principios de los 70. La gente empieza a estar harta de tanto plástico por todas partes. Y claro, el dedo acusador apuntaba, y con razón, a las grandes empresas de bebidas. Y aquí viene una jugada clave. Coca-Cola decide abandonar el vidrio retornable y apostarlo todo al plástico de usar y tirar. ¿Qué consiguió con esto? Pues pasarle el marrón de gestionar toda esa basura a los ayuntamientos y, por tanto, a la gente. La respuesta de las empresas a las protestas no tardó en llegar, y fue brillante. Y ahí lo tenéis, esta frase es un giro de guión espectacular. Fue el eslogan de uno de los anuncios más famosos de la historia, una auténtica obra maestra de las relaciones públicas. El mensaje era diáfano. Oye, que el problema no somos nosotros, que fabricamos el plástico, el problema es la gente, que lo tira donde no debe. Y así, de un plumazo, la responsabilidad había cambiado de manos. Pero, ¿quién pagó ese anuncio tan emotivo? ¿Quién estaba detrás de esa campaña para mantener bonita América? Pues, ¡sorpresa! Las mismísimas empresas que nos estaban inundando de plástico. Coca-Cola, las grandes embotelladoras, las empresas de embalajes. O sea que mientras por un lado nos ponían un anuncio lacrimógeno para decirnos que la culpa era nuestra, por otro, en los despachos, hacían todo lo posible para tumbar cualquier ley que les obligara a volver a los envases reutilizables. La jugada fue redonda. Bueno, dejemos la historia y volvamos al presente. Vamos a ver los números, la cruda realidad de lo que pasa hoy. ¿Qué ocurre de verdad con todo el plástico que producimos y que supuestamente reciclamos? Las cifras, como veréis, duelen. 9%. Quedaos con este número. Es que es casi nada. De todo el plástico que se ha fabricado en la historia de la humanidad, solo un 9% se ha llegado a reciclar de verdad. Lo repito porque es para no creérselo, un 9%. La pregunta es obvia. Si no se recicla, ¿dónde narices está el otro 91%? Pues aquí está la respuesta, y no es nada bonita. La inmensa mayoría de ese plástico, un 40%, acaba enterrado en vertederos, soltando metano. Otro 25% se quema, con las emisiones de CO2 que eso supone. Y ojo al dato, un 26% acaba directamente en el medio ambiente. El reciclaje, ese famoso 9%, es solo una esquinita de todo el pastel. Y esperad que la cosa se pone peor, porque incluso ese pequeño 9% tiene trampa. No es un reciclaje de verdad, en plan, de una botella sale otra botella. No, lo que se hace mayormente es infrarreciclar, lo que en inglés llaman downcycling. O sea que tu botella se convierte en algo de peor calidad, como un cono de tráfico. Y ese cono ya no se puede volver a reciclar para hacer otra cosa. Así que, ¿dónde acaba? Exacto, en el vertedero o la incineradora. No es un círculo, es un camino de un solo uso hacia la basura. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. Si los países ricos generan montañas de residuos plásticos y la capacidad real de reciclaje es tan limitada, ¿qué hacen con todo lo que sobra? Pues aquí entramos en una de las partes más turbias de toda esta historia. Pues la solución que han encontrado muchos es muy sencilla, quitarse el problema de encima. Literalmente, cogen sus residuos plásticos, los meten en contenedores y los mandan a miles de kilómetros, sobre todo a países del sudeste asiático, y lo venden como si fuera para reciclar, claro. Fijaos en este dato del Reino Unido, que es tremendo. En 2020, más de la mitad de lo que su gobierno apuntó como plástico reciclado, en realidad se había enviado fuera del país. O sea, las cifras oficiales de reciclaje están infladísimas. No es que reciclen más, es que esconden la basura debajo de la alfombra de otros. Y claro, las consecuencias son terribles. Una investigación de Greenpeace en Turquía, por ejemplo, encontró montañas de basura de hogares británicos con sus etiquetas y todo. ¿Y qué pasaba con ella? Que se vertía ilegalmente cerca de ríos y carreteras o, peor aún, se quemaba al aire libre. Imaginaos respirar esos humos tóxicos cada día. Es un desastre medioambiental y un drama para la salud de la gente que vive allí.
Y mientras tanto, con el foco puesto en la responsabilidad individual, ¿quiénes son los que más contaminan? Pues cuando se hacen limpiezas de playas por todo el mundo y se mira de quién son los envases, año tras año salen los mismos nombres: Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, las grandes corporaciones de siempre. Pero esperad, porque el problema del plástico va mucho más allá de la basura que vemos. Hay una conexión mucho más profunda y peligrosa con la crisis climática. El plástico es en realidad el plan B de la todopoderosa industria de los combustibles fósiles. Y aquí está la clave de todo. El 99%, casi todo el plástico que tocamos en nuestro día a día, se fabrica a partir de combustibles fósiles. Pensadlo de esta manera. Esa botella de agua es, básicamente, petróleo con otra forma. Son dos caras de la misma industria. Y esto es crucial. El plástico genera gases de efecto invernadero durante toda su existencia, desde que se saca el petróleo de la tierra, pasando por la energía brutal que se necesita para fabricarlo y hasta el final, cuando se quema o se descompone en un vertedero. No hay un solo momento en el que el plástico no esté contribuyendo al cambio climático. Y aquí está su gran apuesta de futuro. Como cada vez usamos menos petróleo para energía, gracias a los coches eléctricos y las renovables, la industria petrolera necesita una nueva gallina de los huevos de oro. ¿Y cuál es? El plástico. Están invirtiendo miles de millones para construir más y más fábricas de plástico. Es su salvavidas para seguir siendo relevantes. Vale, el panorama puede parecer bastante negro, lo sé, pero darnos cuenta de que el sistema actual es un fracaso es el primer paso y el más importante para empezar a construir alternativas que de verdad funcionen. Así que vamos a verlas. Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Si lo de separar en el contenedor correcto no nos va a salvar, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la clave no está en gestionar mejor la basura, sino en evitar generarla desde el principio. La única solución real y efectiva es cerrar el grifo. Tan simple y tan complicado como eso. Hay que producir mucho menos plástico. La responsabilidad tiene que volver a las empresas que lo fabrican. Y sobre todo, tenemos que recuperar algo que hacíamos no hace tanto. Reutilizar, construir sistemas para que los envases se puedan rellenar y usar una y otra vez. Y que nadie piense que esto es una utopía. Ya hay propuestas muy concretas sobre la mesa. Por ejemplo, Greenpeace pide al gobierno británico objetivos ambiciosos pero necesarios. Reducir a la mitad los envases de un solo uso para 2025 y que de esa mitad una cuarta parte sean ya envases reutilizables y rellenables. Vivimos en una cultura de usar y tirar que, si lo pensamos fríamente, es un absoluto disparate. Pero no siempre fue así, y no tiene por qué seguir siéndolo. La pregunta final no es si podemos cambiar. Claro que podemos. La verdadera pregunta es si vamos a exigir ese cambio a las empresas y a los gobiernos que tienen el poder de hacerlo realidad.